Gracias. También nos acompaña Roxana Velázquez Martín del Campo, del Museo de Arte de San Diego, California, Estados Unidos. Contamos también con la presencia de Pedro Ochoa Palacio, del Centro Cultural Tijuana, México. Nos acompaña también Marion Oettinger, curador de arte latinoamericano del Museo de Arte de San Antonio, Texas. También contamos con la presencia de Miguel Ángel Mendoza Rangel, del Instituto Municipal de Cultura de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Adelante, licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para continuar con los trabajos de este coloquio, en primer término le pediría a la licenciada Roxana Velázquez Martín del Campo, del Museo de Arte de San Diego, California, Estados Unidos, fuera tan amable en hacernos su presentación. Y a todos ustedes también quiero agradecerles su presencia, porque sé que movieron sus agendas para poder estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los organizadores, por supuesto a la Secretaría de Cultura, al Gobierno del Estado, a Rosita Franco, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí todavía. Ha sido de una gran riqueza esta mañana y para mí especialmente es de gran emoción el estar de vuelta aquí en mi país con todos ustedes y, como ya dijo Salvador, compartiendo exactamente las mismas preocupaciones que tenemos. No importa si de este lado o del otro de la frontera, pero compartimos efectivamente las mismas preocupaciones. Me voy a permitir de manera muy rápida, tengo 20 minutos y espero quedarme con los 20 minutos y acaso un poquito menos. Voy a compartirles un poquito para todos los colegas que no han estado, que no conocen el Museo de Arte de San Diego, un poquito quiénes somos y un poquito la historia general de nuestra colección. Como ustedes saben, San Diego está localizado en una posición geográfica de gran interés. No se mueve, ¿verdad? Eso. Ayúdenme, acuérdense. El Museo de Arte de San Diego está localizado en una posición de gran interés. Es una de las fronteras San Diego más grandes del mundo entero y cruzan esa frontera más de 400,000 habitantes de ambos países. Se da un intercambio desde muchas perspectivas y, como pueden ver, el museo está localizado en el Parque de Balboa y fue fundado desde el año 1915, también como el Museo de Guadalupe. Hemos celebrado recientemente el centenario del parque, así que en eso también tenemos coincidencias. El Museo de Arte de San Diego tiene en su colección, ¿perdón? El de abajo. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Muchas gracias. Tiene en su colección más de 20,000 obras de arte, un poquito de numeralia, 20,000 obras de arte procedentes de todos los continentes. Tenemos, por supuesto, énfasis y algunas fortalezas muy identificadas. Ahora les voy a mostrar un poco de las salas. Fortalezas como la pintura de la India. El Museo de Arte de San Diego, como la mayoría de los museos de la Unión Americana, responde a varios coleccionistas privados que donan sus colecciones y le dan rostro a esta gran colección enciclopédica. Tiene, como mencionaba yo, dice allí 20,000, son realmente más de 25,000 piezas en la colección y las fortalezas son la pintura de la India, es la colección más importante de pintura mogul fuera de Nueva Delhi. Es la colección enciclopédica bien cuidada, no solamente en números, tenemos más de 1,600 pinturas desde el siglo VIII hasta el XVIII, así que ya han sido exhibidas en muchas partes del mundo y son de una exquisitez gracias a un solo coleccionista, el señor Edwin Binney, que es ejemplar de los casos norteamericanos. El señor Edwin Binney colecciona, se enamora de la pintura de la India y decide especializarse en ella. Y por 25 años, a partir de los años 60,
persigue todas aquellas piezas que le dieran sentido a su colección. No solamente eso, se vuelve docente del museo, patrono del museo, el patronato es el órgano de gobierno de todos los museos norteamericanos, sino que además decide legarla y con un endowment para acompañar esta colección. Así, solamente me quedo con el ejemplo de la India, pero también tenemos una gran fortaleza en la colección del museo, en la colección española. La colección española también es una de las más importantes de la Unión Americana y artistas principalmente del barroco, del siglo de oro. Ya vamos a ver ahora las salas. Y también otro núcleo muy importante que es el núcleo de Toulouse-Lautrec. Hace poquito tuvieron la exposición acá en el Palacio de Bellas Artes, que venía de MoMA. Nosotros tenemos 120 obras de Toulouse-Lautrec, también gracias a una sola coleccionista, Maruja Baldwin, que lega al museo no solamente los pósters, los carteles, sino también pasteles y en fin. Así se va conformando un poco otros coleccionistas, los Walbridge, coleccionan esculturas, esa gran pieza de Henry Moore que está ahí en la pantalla y que ustedes tuvieron enfrente del Palacio de Bellas Artes cuando la exposición de Octavio Paz, también es la donación de una familia llamada los Walbridge. Lo mismo están viendo a Miró, a Bouguereau, en fin, un espacio de colecciones muy amplias, muy ricas. Ahí hay una imagen de la plaza virtual de la Plaza de Balboa. El edificio per se está inspirado en la Universidad de Salamanca y en esa fachada las esculturas que ven al centro representan a Velázquez, Murillo, Zurbarán y a la izquierda en forma de Tondo, El Greco y Rivera, mostrando el interés del fundador de este museo de que fuera un etos hispano. Este es un lugar en donde se va a estudiar la hispanidad, se va a respetar la hispanidad y por supuesto, estando en California, pues es un lugar que uno pensaría que es obvio, es una obviedad. Pero acuérdense que no hay obviedades. Las colecciones aquí ya les mencioné un poco todo el contenido de este gran museo. Tenemos exposiciones temporales, por supuesto. Ahí está Louis Kahn, de todo tipo, grandes espacios para exposiciones temporales. Y aquí una vista de la sala que se llama el Arte de la Devoción, la que hemos remodelado también hace poco. En los últimos 6 años el museo se ha transformado en muchas formas, ya les platicaré. La más fácil y clara de ver es la museográfica. Ahí estamos viendo a Zurbarán, a Murillo, al Españoleto, otra pieza de Zurbarán y de Luini. La obra de retratos, un Mengs allá, Van Dyck, Ghirlandaio, en fin. Alguien me preguntaba el otro día que quería un canaletto, creo que era Eva. Ahí están los canaletos, Bellotto y una sala dedicada a Venecia del siglo XVIII y las colecciones también muy importantes del expresionismo alemán. La formación de colecciones en Estados Unidos de Norteamérica, como ya ustedes saben, sucede esta gran fortuna. Me toca durante la dirección, me llega al escritorio un preciosísimo testamento con un señor que nos legaba 73 piezas de expresionismo alemán, incluidos Schiele, Klimt, Nolde, y así se sucede la historia. Ahí estamos viendo un Otto Dix de 1914, justamente dentro de las salas del siglo XX. Pero no todo es el arte occidental. En la parte de Asia, para California es importantísimo esa conexión con Asia y nuestras colecciones, no solamente el sur de Asia, que es India que mencioné, sino con Oriente, el Oriente lejano, Japón, Corea y China. Y las salas también sufrieron una remodelación en los últimos años para hacer más claro y más legible, más entretenido, por supuesto, este contacto. Las colecciones de pintura china de la antigüedad también rebasan 700 obras de pintura caligráfica, de pintura en tinta. Hay aspectos de la reciente terminada exposición de Louis Kahn, el gran arquitecto del siglo XX. A lo mejor muchos de ustedes saben, la pieza quizás más importante de Louis Kahn, una de las más importantes, está ubicada en La Joya, es el Salk Center y es uno de los edificios más bellos en el que colaboró junto con Louis Kahn, nuestro arquitecto Barragán. Y no fue una colaboración simple, Barragán fue quien diseña la plaza espectacular y dice, no quiero plantas, tiene que ser solamente una plaza para que en el remate se viera el atardecer. Y entonces ahí mostramos las cartas de Luis Barragán con Louis Kahn, una historia que por supuesto pocas veces se platica del otro lado y en la cual yo hacía un gran énfasis.
ubican. Hablábamos en la mañana, nuestra primera lectura aquí, nuestra primera conferencia, mencionó muchos de los retos que tenemos. Ahora voy a cambiar esta plática y nos vamos a ir a los retos o los retos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista de percepción. Pero uno de esos fue, Eric, no sé dónde estás o si ya te fuiste a comer, no te alcanzo a ver, pero Eric puso una frase bastante radical en la que mencionaba que si una pieza no se va a exhibir, si no va a ser accesible, si va a permanecer en la bodega de un museo, ¿para qué existe? Nos mostró ese ejemplo de las cerámicas de Delft, me parece que las hicieron un performance o una obra contemporánea. Esta es una de las formas en las que nosotros decidimos sacar al público esas piezas, 300, esta es una sola de las salas, tenemos 3 con este formato, 300 obras que no se exhibían debido a su sensibilidad a la luz, mayoritariamente en papel. Por ejemplo, la pintura de la India a la izquierda, al centro Japón, que no he mencionado, otra de las grandes colecciones de grabados del siglo XVIII, están en el Museo de San Diego, y a la derecha están viendo un grabado europeo. 300 piezas que no se podían mostrar, ahora creando esto que hemos llamado en inglés visible vaults o bodegas visibles. La gente puede interactuar y en la otra sala también están montadas unas vitrinas, que no traje una imagen, pero para contemplar cómo es la bodega del museo. Pero logramos sacar a la luz esas 300 obras antes de invitar a un artista contemporáneo a destrozarlas. Ejemplos también de la pintura de la India. Y aquí, ¿dónde estás, José Enrique? Una de las grandes exposiciones de la India en el Museo de Antropología. La colección le ha dado ya la vuelta a varios países, empezando con España, Canadá, ahora se va a ir a Líbano, y partes distintas de la colección. Hoy está en Princeton y se inaugura en Blanton, en Austin, Texas, dentro de 2 semanas. Son distintas exposiciones, no es la misma, pero que surgen de esa gran colección de pintura de la India. Y ese montaje, sin lugar a dudas, fue uno de los mejores que he visto, y felicidades otra vez a nuestros museógrafos mexicanos porque fue una maravilla. Bueno, un problema que todos compartimos son las audiencias, ¿no? Esta toma, un poco holograma, nos habla de muchos eventos que hemos inventado, que hemos creado en el Museo de San Diego para atraer nuevos públicos. Todos ustedes conocen estas cifras, quiero imaginar que todos saben de la caída de la juventud, sobre todo en Estados Unidos, estoy hablando a nivel general, hay porcentajes altísimos de miembros que, en el caso nuestro específico, 80% de los miembros tienen más de 59 años. Entonces está muriendo el concepto de membresía, no están tan interesados ya en ser miembros de un museo. Nosotros hemos trabajado muchísimo para subir, para revertir esos números, esa tendencia, y hemos inventado una cantidad de eventos que les voy a platicar. Lo más lógico, ya lo vieron, el rediseñar las salas, el crear experiencias muy especiales, como un restaurante que, debido a que es California, que es San Diego, que se dedica a las cervezas. Imagínense ustedes, crafted beer. Yo ni siquiera tomo cerveza, pero ustedes deberían de ver la cantidad de jóvenes que llegan a ver ese lugar. Es nuestro restaurante, pero también se hacen conciertos de jazz y se ha despertado por distintas maneras, abriendo el museo de forma gratuita a los jóvenes, que aquí esto para nosotros quizás es normal, para muchos países. También nuestro amigo en la mañana, Eric, hablaba de que no trabajábamos como negocio. En Estados Unidos sí se trabaja con esa mentalidad. En Estados Unidos tenemos que enfocarnos en el earned income y el contributed income, y es la forma de ingreso. Entonces yo, al contrario, mi conversación constante del otro lado es: no hablemos nada más del negocio. Tratar de revertir exactamente. Estamos en polos opuestos, que es lo que les quiero mencionar, pero ejemplos como el restaurante, el jazz, el traer una cosa que se llama Culture and Cocktails, que sucede 4 veces al año y que vienen 1,500 personas. La Feria de las Flores, que tengo 12,000 personas en 2 días, cosa que normalmente son 1,000 personas en un día. Estas cifras nos ha dado, por supuesto, para traer otro tipo de
de personas y voy a entrar a tecnología. Pero bueno, un poquito ya les di el panorama general. Al mencionarnos esta mañana las perspectivas con las que debemos de ver el mundo, Eric, y todas las que hemos mencionado, la tecnología. En Estados Unidos existe un centro que seguramente todos ustedes o la mayoría conoce, que se llama Center for the Future of Museums, el centro que se dedica exactamente a estudiar el futuro de los museos, y en la Asociación de Directores de Museos, el AMD, se habla de esto. Hay un task force y hay unos grupos que siempre están pensando adelante y tratan de forma novedosa, decirnos en qué tenemos que pensar. Son publicaciones, están en línea, a lo mejor lo conocen. Y entonces nosotros, todas las actividades que hemos diseñado, tenemos muy en cuenta estas tendencias. Para el año 2017, las tendencias que hay que observar y que surgen hace ya 3 años son estas. Y es básicamente lo que hemos hablado con distintas palabras. La empatía. Hablan de una cosa que se llama el déficit de empatía. Hablamos mucho en Estados Unidos, aquí y en el mundo entero, del déficit federal, déficit económico, pero el déficit empático, que nos lleva a la tolerancia y la comprensión del otro, nos hace pensar absolutamente en cómo le contamos esta historia al otro. Tenemos que acordarnos también que en California la población es multicultural. Es quizás la ciudad más grande para se llama reassessment de los refugiados, para el que se reacomoden a la sociedad, la reintegración a la sociedad de Siria, de Sudán, de todas estas partes, habitantes de Laos, de la India. Es un mosaico realmente California. Esto es algo que quiero mencionar porque al hablar de empatía, al hablar de justicia y al hablar de estos otros términos, nos están haciendo pensar en nuestras actividades de una forma distinta, desde otro aparato teórico. Y ahí están, y seguramente son las experiencias que todos hacemos, nada más que con estos nombres. Muy importante pensar en el otro, en la otra cultura que se acerca. ¿Qué le va a decir la pintura china a alguien que viene de México? ¿O qué le va a decir la pintura de la India a toda mi población de Sudán que tenemos allí? ¿Cómo hacemos, cómo creamos esos vínculos? Y estamos constantemente pensando en eso. La justicia, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero la migración. Hay otra parte que se llama el mundo está cambiando. Se llama, en el inglés le han puesto reshaping the world. El mundo ha cambiado dramáticamente, no solamente por los que se ven obligados a emigrar, sino por la guerra y porque San Diego es un repositorio en la zona del sur de California para muchos migrantes. Entonces, sí, a ver. Entonces, estas son las tendencias como se manejan desde el aparato teórico y siguiendo eso, voy a mostrarles ahora un poco de ejemplos de lo que ha sucedido también no en cada uno, sino en general. Hablaban aquí ya de la actividad en las cárceles juveniles. El Museo de Arte de San Diego ha implementado muy recientemente un programa en el que llevamos el museo hacia las cárceles, no solamente juveniles. Sí, allí tenemos otra actividad que se logró para las comunidades hispanas, que fue trabajar en una comunidad de Barrio Logan Heights, el Jacobs Center, que son todas comunidades, por supuesto, de bajos recursos, principalmente donde hay mexicanos o hispanos, y se creó un radio que la comunidad decide hacer. Lo mismo murales, lo mismo, no me quiero acabar de pasar. Tecnología, voy muy rápido aquí. Ejemplos de robótica, de BIMs que se han hecho en el museo. Los apps, también se ha creado un app en el que hemos logrado no solamente integrar el cuentacuentos, el storyteller que nos han mencionado ya varias veces, sino también la realidad virtual que les iba yo a mostrar, porque cómo accedemos a los jóvenes, cómo accedemos a esos públicos, cómo los interesamos, a quién le interesa saber de Buda. No sé si lo van a poner o no, pero sí, si no, no hay problema. Ya. Pero en fin, la inclusión de la tecnología en el Museo de Arte de San Diego ha sido muy fuerte. Vamos a ver este app.
Muchas gracias. Eso solamente fue una probadita, pero ya saben que nuestro máximo enemigo de los museos y de todo es esto, sobre todo si tienen hijos adolescentes, a ver si les hacen caso. Pero cuando ustedes saben que pueden entrar al museo y desde su propio celular pueden, ese fue solo un ejemplo de realidad virtual, pero entrar a la creación de cada cuadro, ver las facetas en las que se pintó, se restauró desde tu propio celular, para no decir que toda la colección está, por supuesto, en línea, catalogada, inventariada, y esto se ha hecho jugando y aprovechando estos elementos de tecnología que, por supuesto, nos ha permitido acceder a distintos grupos. Aquí hay una escultura de Luis Jiménez, el migrante, se llama Crossing Border, me pareció muy prudente para este coloquio, y es exactamente un migrante y es una familia. Están viendo ustedes la plaza con los estudiantes hablando del concepto de la migración, el concepto del diálogo y el concepto de lo que nosotros como institución podemos hacer para educar y continuar esta educación para aquellos que se sienten, son mexicanos o son hispanos o son latinos o qué ha pasado. Pero ahí es un punto de reunión que ha causado múltiples experiencias verdaderamente muy, muy gratas. Bueno, un último ejemplo, hay muchos, pero el tiempo se me acaba, pero fue una participación en justamente la frontera. Esa es la frontera de Tijuana con México y 5 o 6 ponentes del lado americano hablaron y 6 ponentes del lado de Tijuana. Hicimos una conversación, es el primer TED que sucede binacional y no solamente esto, en Ginebra hay miles, hay 1,100 me parece que son TED Talks al año y esta fue reconocida como algo excepcional, se llamó El arte no tiene fronteras. Y exactamente me tocó a mí hablar de la fortaleza, de la presencia del arte y de la capacidad de crear puentes y, por supuesto, no muros. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy bien, Roxana. Muchísimas gracias, Roxana, muy amable. Le pediríamos ahora a Pedro Ochoa Palacio, del Centro Cultural Tijuana, fuera tan amable en hacernos su presentación. Sí, con mucho gusto. Empiezo agradeciendo la invitación, la amable invitación para participar en nombre del Centro Cultural Tijuana en este importantísimo coloquio. Muchas gracias a Lina y muchas gracias, por supuesto, al gobierno de Zacatecas. Bien, la programación de un museo como el CECUT debe responder a las condiciones muy particulares de una ciudad como la nuestra, forjada por migraciones provenientes de todos los estados de la República, alejada de los ejes culturales del país, del centro, de Mesoamérica concretamente, y con una infraestructura cultural y museística reciente, muy reciente, de apenas 3 décadas, diría yo. Por lo cual, la planeación, la ejecución, debe contener una visión abierta e incluyente. Aquí estamos viendo, a ver, ¿cuál es para adelante? Bien, la primera imagen era, por supuesto, la frontera México-Estados Unidos. Del lado derecho está México, del lado izquierdo está Estados Unidos. Este hacinamiento urbano es Tijuana y se puede ver cómo el muro, bueno, se introduce en esta zona al mar, en esta parte donde nos platicaba Roxana, ella desde el punto de vista, desde el punto geográfico del lado izquierdo, digamos, ¿no? Entonces, somos confluencia de migraciones internas que quieren seguir encontrando o identificándose con las manifestaciones artísticas con rasgos que recuerdan el lugar de origen, la comida de Oaxaca, el mariachi de Jalisco, la religiosidad de Puebla, la banda sinaloense, la artesanía de Michoacán, los sones jarochos, etcétera. Solo hasta décadas muy, muy recientes se puede hablar de una expresión típicamente de arte original de Tijuana. Porque Tijuana es una ciudad muy joven, su fundación virtual data apenas de 1889. No hubo un centro ceremonial, no hubo una misión. De hecho, la primera vez que aparece escrita la palabra Tijuana es en el libro de actas bautismales de la misión de San Diego. Es decir, los indígenas eran llevados a bautizarse en la misión de San Diego, que era la más cercana a Tijuana. Al preguntarle al indígena en ese momento, le preguntan,
¿de dónde provienes? ¿De dónde eres? Y responde, Lanticuán o Laticuán. Y el sacerdote escribe Tijuana. Y a partir de ahí se queda como el nombre de esta ciudad. Durante las décadas 50 a los 70 duplicó su población, generando el consabido caos urbano que caracteriza a Tijuana y a otras ciudades fronterizas, y una falta de arraigo que ha tardado en solidificarse. A la fecha, 2017, solo el 50% de los habitantes de la ciudad de Tijuana son nativos. El otro proviene de todos, absolutamente todos, los estados de la República. Es pues una ciudad cosmopolita, con aires provincianos, con una identidad siempre en proceso de construcción. Es terminal de autobuses y pista de despegue, punto de partida y de llegada, pero sobre todo punto de cruce. A Tijuana, pues, le va a caracterizar lo que para el doctor Rueda quizás no tuvo consecuencias esa pintura de Siqueiros, para nosotros sí, nos pusieron la línea ahí. Ahí ya no hay más otredad, ahí se termina México, Latinoamérica, y del lado derecho tenemos esta imagen que es la reproducción del monolito que divide los dos países. La presencia y la vecindad con los Estados Unidos siempre será una constante. Roxana hablaba de que el Museo de Arte de San Diego se encuentra en este lugar conocido como Balboa, que es un conjunto de museos, inaugurado en 1915. La Feria Internacional es organizada ahí en San Diego para conmemorar la apertura del Canal de Panamá, y los americanos, asociados siempre con mexicanos con mucha visión, organizan los primeros tours a Tijuana. Organizan las primeras visitas a un lugar, decía la publicidad, lejano y exótico como México. Entonces se llevan peleas de gallos, conjuntos de mariachis, peleas de box, bailes folclóricos, etc. Es así como surge de alguna manera la costumbre de los norteamericanos por visitar Tijuana. Esta imagen, bueno, hace referencia a esa época, y esto es lo que veríamos hoy en día. Esta es una imagen cotidiana, bien lo decía Roxana, es una de las fronteras más transitadas del mundo. La primera institución cultural gubernamental es apenas en los 60, el Teatro del Seguro Social, que trae conllevados o incluye talleres de iniciación estética, nunca en términos de profesionalización. Es un espacio que se inaugura para presentaciones que vienen de obras de otros estados de la República. En el programa social y cultural del presidente López Mateos, cuando se inauguró este esquema, se inauguraron más de 60 teatros en el país. En los 70s, la Casa de la Cultura, que es la primera vez que se tiene ya un sistema estatal de la promoción cultural. Se quedan las casas de la cultura en las distintas ciudades, Tijuana, Mexicali y Ensenada y Tecate, que eran los municipios de entonces. Pero bueno, ¿dónde estaba la sociedad tijuanense? Bueno, la sociedad tijuanense desde los años 20 crea espacios que ahora les llamaríamos independientes. En este caso es el Centro Mutualista de Zaragoza. Ahí se empiezan a organizar los primeros encuentros, conciertos, presentaciones de libros, pequeñas conferencias. No incluye galerías. Las exposiciones vendrían mucho después. Las exposiciones vendrían a partir del éxito y del estudio de las individualidades. Benjamín Serrano, que estudia en París, esta es una pieza magnífica de él, conocida como La Malinche. El maestro Barrona, que también estudia en París. El maestro Ángel Balrá, que también estudia en París. Y Marta Palau, en México y en España, por supuesto. Bueno, el regreso de ellos a Tijuana es lo que obliga a las autoridades de crear espacios culturales, donde exponer su trabajo, donde discutir su obra, donde poder llevar a los jóvenes a que vean y aprecien el arte.
pero no sería sino hasta el 20 de octubre de 82, tal como se mencionaba, quizás también producto del auge petrolero, esta infraestructura cultural que pasa del páramo completamente, que era Tijuana en las últimas décadas, al Centro Cultural Tijuana. El Centro Cultural Tijuana, inaugurado, como digo, en 82, los tijuanenses lo celebran más asustados que contentos, no saben mucho de qué se trata. Se inaugura un mes antes del término del sexenio de López Portillo, incluso en el sexenio de Miguel de la Madrid no se sabe mucho qué hacer con él, pasan meses en discusión si va a pertenecer a la Secretaría de Turismo o a la Subsecretaría de Cultura, entonces, que finalmente, bueno, se hace el anuncio que permanezca en la Secretaría de Educación Pública y en la Subsecretaría de Cultura. Estos son los espacios ahora con que cuenta el centro. El centro ha ido creciendo en términos de infraestructura, tiene todos estos, bueno, un Domo Aymas, que es un espacio icónico, el punto icónico para identificar a los tijuanenses, y Tijuana en el mapa aparece siempre con esta esfera, que es el cine de proyección, un museo permanente de las Californias, ahorita lo voy a tocar con mayor amplitud, una sala de espectáculos para 1000 personas, una sala de video, el Cubo, que es una edificación de 2008, que son 1500 metros cuadrados, lo que permite que lleguen más adelante otras exposiciones. El proyecto original no contenía galerías, el proyecto original tenía solamente un espacio para una exposición permanente que se denominó en ese momento Museo de Identidades Mexicanas. Una sala de cine, Carlos Monsiváis, un café, una tienda de artículos promocionales, por supuesto, una explanada donde ahora mismo se lleva a cabo la Feria del Libro durante 10 días y esperamos 100,000 personas, un acuario, la Estación Vizcaíno, el Pasillo de la Fotografía. El Museo de Identidades Mexicanas surge en los años 70, está muy en boga el discurso de la pérdida de la identidad en la frontera, sin considerar pues que nación, cultura, migración, pues son entidades sociológicas. Lo que ha pasado en Tijuana, en todos estos espacios, es que se han enriquecido las identidades, pero en función de fortalecer las identidades regionales. El Museo de Identidades Mexicanas, que es con el cual se inaugura el centro desde 1982, tiene una pequeña modificación a los 10 años, y en el año, estas son algunas imágenes de lo que era el Museo de Identidades Mexicanas, con mucho énfasis pues en la cultura popular también, hasta el año 2000 que se inaugura el Museo de las Californias, por una necesidad de recomponer el discurso, pero también hasta el año 2000 no había un museo ni en el estado ni en el municipio con la historia regional. Entonces, el Centro Cultural Secut, pues el Secut asume su responsabilidad de crear una nueva muestra museográfica, convoca a los historiadores más importantes de la Universidad Autónoma de Baja California. El guión museográfico es preparado por el doctor Samaniego, Marco Antonio Samaniego, y la museografía completamente es del maestro, del doctor Mario Vázquez. Estas son algunas imágenes. Es el tijuanense que se quiere ver reflejado en la muestra. Es el tijuanense que espera una explicación a su pasado. Es el tijuanense que tiene algún objeto, algún artefacto, algún utensilio que perteneció a sus abuelos, que tiene algún sentido histórico. Y es una historia demasiado viva, demasiado reciente. Déjenme decirle que aquí entre nos, que el único punto, la única crisis importante que hemos tenido en el Centro Cultural Tijuana es de una persona que hace crítica al museo porque no está incluido el Observatorio San Pedro Mártir, porque él dice que es una obra tan importante de la UNAM, lo que pasa es que él fue constructor, que debería formar parte del guión. Y se le ha explicado pues que el guión del museo pues es un guión finito, empieza con primeros pobladores, como vemos en esta imagen, y termina en la Segunda Guerra Mundial. Hay un pasaje muy importante en la historia de Tijuana, que son los acontecimientos de 1911. Los Flores Magón declaran la guerra al porfirismo desde Los Ángeles y se internan a Tijuana.
En el camino sí se le suman algunos filibusteros, algunos piratas, y sí traen ondeando banderas americanas con ellos. Hay una imagen de los Flores Magón en el museo. Hace unas cuantas semanas, esta mampara donde se encuentra la imagen de los Flores Magón, se le colocó la palabra traidores, y con alguien que firmó el mensaje. Es decir, hay una preocupación por la historia local. Es una historia viva, reciente, las heridas aún no cierran y hay un pendiente por aclarar esos momentos históricos. La asistencia promedio en los últimos años, de 2013 a 2016, ha sido en el museo de 90,000 personas. Aquí estamos viendo algunas otras imágenes del museo. Esta es la parte ya final, es la parte del Casino de Aguacaliente. Bien. Se han sumado iniciativas para enriquecer la oferta del Secut. Una muy clara es el Festival de la Raza, que tenía por objetivo este encuentro con la cultura México-norteamericana en la frontera. Y se incluye pues un taller de monotipia, donde participan 300 artistas mexicanos, norteamericanos y mexicoamericanos. Esta colección es propiedad y obra del Secut. Los festivales. Marta Palau tiene esta iniciativa del proyecto de estandartes, lo realiza de 1996 a 2014 y nos ofrece esta nueva perspectiva de ver el arte, colgando en gran formato estas piezas para ser apreciados de otra manera. El éxito es la convocatoria que tiene con artistas, jueces, participantes de toda América Latina y de España. Aquí vemos algunos otros aspectos. Estandartes. Aquí un resumen que no leeré en abono de tiempo. Otro muy importante es las ediciones de Insight, una propuesta que llega por parte de Michael Prichman y Carmen Cuenca, y es este Festival de Arte e Instalación. Estas son las ediciones que tienen lugar. Este es uno de las piezas emblema del Festival Insight, que es el caballo de Troya, el caballo bicéfalo de Marcos Ramírez R., un artista de Tijuana, colocado justamente en la línea fronteriza, en el cruce cotidiano entre Tijuana y San Diego. Esta es otra pieza, es una pieza del maestro Blancarte en la explanada del Secut. Y con esta se cerró este hombre bala que cruzó la barda, justo la primera imagen que veíamos, y cómo el hombre bala se despliega y brinca la cerca de un lado a otro. Es americano. Una de las condiciones que puso la patrulla fronteriza para llevar a cabo este experimento, este ejercicio artístico, es que el señor trajera su pasaporte, lo cual no podía ser más americano. Se llama John Smith, es hombre bala por tercera generación y tuvo la gracia que antes de arrojarse mostró su pasaporte a las autoridades que estaban justo detrás de la barda. Bueno, unas piezas emblemáticas. Y a partir de la apertura del Cubo, hemos podido realizar otro tipo de exposiciones que no estaba acostumbrado el Secut, no solo el Secut, la ciudad de Tijuana. Me refiero a Yumanos en colaboración con el INA, al encuentro Sura con el México-Colombia de la colección Sura. Llegaron piezas de Botero, de Diego Rivera, de Frida, que no se habían visto en Tijuana, como estas maravillas. Estas son las salas del Cubo, son 1,500 metros cuadrados de exhibición y la apuesta son 3 pisos, una sala dedicada a exposiciones internacionales, otras nacional y otra de los artistas regionales que reclaman permanentemente su espacio de participación. Bueno, el éxito de la exposición de Olga Costa con el apoyo de Limba, por supuesto, y la tallera de Siqueiros, que incluye pues esta impresionante maqueta. Estas exposiciones han generado un movimiento y una respuesta del público que no se tenía. El Cubo, inaugurado en 2008, como ya se ha dicho, con fondos internacionales del gobierno federal y del gobierno estatal, tenía un promedio de asistencia anual más o menos de 20,000 a 25,000 personas.
El promedio anual actualmente es de 65,000 personas. Exposiciones, pues, como Remedios Varo, que no eran vistas normalmente en Tijuana, que teníamos que ir a San Diego o a Los Ángeles para poder apreciarlas, o algún museo de la Ciudad de México, ahora se pueden ver en la ciudad. Algo que no mencioné, esta es la inauguración de la exposición de Frida, que rompió todos los récords. Ya se fue Isla Trujillo, 2,200 personas en la inauguración de las fotos de Frida. Algo que no dije, bueno, es que el Secut pertenece, por supuesto, a la Secretaría de Cultura. Somos la única institución que tiene la Secretaría fuera de la Ciudad de México, la única dirección general. Y somos una entidad paraestatal del gobierno, somos una empresa del gobierno. Esto quiere decir que tenemos que generar casi el 30% de nuestro presupuesto. La meta de producción de ingresos propios es de 25 millones de pesos. Nosotros generamos el año pasado 35 millones de pesos. Bueno, ahí se ve Frida cuando estaba haciendo un anuncio de un cigarrillo. Estas fotos es la exposición que tuvo 60,000 personas, es la exposición que tiene el mayor récord de asistencia en el Centro Cultural Tijuana. Los grandes maestros del arte popular, gracias a Banamex, como siempre, con esta magnífica exposición. La Divina Proporción de Franco María Ricci, Máximo Listri, con el apoyo de la maestra Carmen Gaitán, el Museo San Carlos. Esas que no llegaban normalmente, ¿no? WordPress Foto, por primera vez el año pasado toca Tijuana. Esta es la inauguración de WordPress Foto. Ya me están presionando con el tiempo, antes quiero. Y bueno, con la exposición que tenemos ahora, Via Crucis de Botero, solo tocó el Secut, solo vino desde Medellín a Tijuana, está por terminar el 11 de junio. Si pasan por la ciudad, no dejen de verla. Ha permitido, con el apoyo de organismos privados, de marcas privadas, que se han sumado al esfuerzo de poder traer una exposición como Via Crucis de Botero. El Secut no solamente está haciendo esta parte, pues, sino que sigue trabajando muy de cerca con San Diego, Los Ángeles, para promover ahí a los artistas de Baja California. Y cerramos con esta magnífica exposición para el mes de noviembre, y es algo que la población de Tijuana pide constantemente, exposiciones arqueológicas. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Pedro Ochoa. Ahora le pediríamos a Mariano Butinger, curador de arte latinoamericano del Museo de Arte de San Antonio, Texas, fuera tan amable de hacer su presentación. Gracias, muy amable, muy amable. A ver. Oh. Perdón. No es no, ese es el este. Sí, avanza. Y abajo, ¿verdad? Abajo. ¿Al revés? Oh, A ver, ok, así. Oh, sí. ¿De abajo? Ok. Ah, perfecto. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Para mí es un honor y traigo muchos saludos de mis colegas del Museo de Arte de San Antonio. Y también quiero extender gracias especiales a la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y Rosa María Franco Velasco, directora del Museo de Guadalupe. Como ustedes, muchos de ustedes saben, San Antonio es una ciudad muy mexicana
más de 65% de la población tiene fuertes raíces mexicanas. A través de los siglos, San Antonio y México han establecido y mantenido conexiones profundas de sangre, economía, social, y compartimos historia, música, comida, religión y muchas otras cosas. Parte de la Constitución mexicana fue escrito por los hermanos Maderos durante su periodo de exilio en San Antonio durante los años 20. En 2015, nuestros cinco misiones franciscanos del siglo XVIII fueron designados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, formando una extensión de una cadena importante establecida más temprano con Querétaro y Zacatecas. Son prestigiosas designaciones que ahora compartimos. Esa es la misión San José y San Francisco. Está la parte sur de la cadena de las misiones. En 2018, la ciudad de San Antonio va a celebrar el 300º de su fundación. Y el Museo de Arte de San Antonio marcará este hito presentando una exposición importante de arte del siglo XVIII relacionado con la exploración, evangelización y colonización de la parte norte de Nueva España, especialmente a la parte sur central de Texas. En San Antonio casi no han sobrevivido obras de arte de los inventarios de las misiones durante la colonia. Y hemos tenido que construir una exposición de piezas de afuera. Cerca de 1718 consistirá de 125 obras, de las cuales el 95% son préstamos de museos importantes de México. Con todo mi corazón, les agradezco mucho por su generosidad. La exposición está dividida en 3 partes. La gente, el lugar, el siglo de la vida y la iglesia y la evangelización del norte. Empezamos con la gente y el lugar. Pasajes de la época son raros, pero tenemos, por la generosidad de los museos mexicanos, 6 de las panoramas de la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas. Pero para tener idea de la variedad de gente, la arquitectura, el vestimiento, el mueble, la ocupación y otros aspectos de la cultura material, vamos a presentar un juego de pinturas de castas hecho por José de Páez. Ese es un fuente importante para ver la cultura, especialmente la cultura material y otros aspectos, como ustedes saben.
Y vamos a incluir también varios retratos de virreyes y militares de la época, algunos que tuvieron influencia directa en el desarrollo de San Antonio y otras partes del sur de Texas, como José de Escandón, el conde de Sierra Gorda, gracias al Museo Regional de Querétaro. Y otra cosa, no se puede, a ver si puedes ver, pero generosamente la segunda parte de la exposición trata del siglo de la vida. Generosamente, el Museo Nacional de Historia está prestándonos un cuadro que representa las edades del hombre, desde la cuna hasta la cripta, un viaje de 100 años. Esa es la buena noticia, pero después de 5 ya está bajando todo. Y usando la pintura, hemos tratado de encontrar representaciones de cada década. Y gracias al Museo Samaya, tenemos un retrato de Doña María Ignacia de Azlor y Echeverés, de la edad de 20 años más o menos. Y Doña María fue la hija del marqués de Aguayo, quien jugó un papel muy importante en la fundación de San Antonio. Ella también fue una persona extraordinaria en su propio derecho. Fue monja y fundadora del convento de religiosas de Nuestra Señora del Pilar, la enseñanza y la escuela de María, que está al lado del Zócalo de la Ciudad de México. Y la tercera parte nos concentramos en imágenes relacionadas con la evangelización, especialmente en los franciscanos de los colegios evangélicos de San Fernando de México, Santa Cruz de Querétaro y naturalmente Guadalupe de aquí en Zacatecas. Guadalupe de aquí en Guadalupe. Y vamos a empezar con un préstamo del museo aquí de una representación del fundador del orden, San Francisco de Asís, y es una representación clásico que lleva todos los símbolos del orden franciscano. Y es la parte más grande de la exposición. Y la otra franciscana que queremos presentar también es muy importante a Querétaro, a Guatemala, a Zacatecas, a Guadalupe y también a San Antonio. Es un retrato pintado por Nicolás Enríquez de Fray Antonio Margil de Jesús. Él fue el fundador del colegio y él fue uno de los fundadores de Santa Cruz en Querétaro y también fue fundador de las redes de misiones que tenemos en Texas, incluyendo San Antonio. Y especialmente fue fundador de San José, que es la misión más importante que tenemos. Es donde llegan toda la gente, ya que tiene un teatro para tener charlas y todo eso. Y también él
vivió un rato en San Antonio y se enfermó durante su tiempo ahí y tuvo que regresar a México donde murió. Otra vez, mil gracias por su generosidad. Nosotros del Museo de Arte les debemos mucho. Now, voy a hablar de la colección permanente que tenemos en el Museo de Arte de San Antonio. Es un museo muy joven. Fue establecido en 1981 en un ex convento, al contrario, un ex cervecería. Perdón. A veces, pero una cervecería de Lone Star. Y en 1981 hicimos la adaptación y inauguramos el Museo de Arte de San Antonio. Y como el Museo de Arte de San Diego, la colección de nuestro museo es una colección enciclopedia en forma y tenemos excelentes ejemplos de arte de muchas épocas y de varias partes del mundo. Y, por ejemplo, tenemos una colección espléndida de antigüedades del parte del Mediterráneo, cosas de egipcia, de griego, romano y Medio Oriente. Y es una de las colecciones más importantes entre las dos costas de los Estados Unidos. Y también tenemos una importante colección de arte asiático. Tenemos 12 galerías permanentes, empezando con el tercer milenio antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo. Y hemos prestado colecciones de ambos colecciones a muchas partes de los Estados Unidos y a México a veces, y también a Japón y Canadá y Europa. También tenemos una colección muy buena de arte norteamericano y consiste principalmente es de pintura y escultura empezando en el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Tenemos una sección muy interesante de cuadros de la época colonial en los Estados Unidos antes de nuestra independencia. También tenemos una colección buena de arte moderno y arte contemporáneo que es muy internacional, que tiene muchos ejemplos muy buenos de todas partes, incluyendo obras sobre papel, litografías, aguas fuertes aguas fuertes y también fotografía. Tenemos unos grandes maestros de fotografía mexicano, incluyendo don Manuel Álvarez Bravo y toda la parte de su bajo de su influencia. Y la parte que yo estoy encargado es la parte de la sección de arte latinoamericano, que hemos construido un edificio completamente dedicado a esta parte de arte mundial. Y tenemos 10,000 metros cuadrados dedicados
primeramente o exclusivamente arte latinoamericano. Empezando con arte precolombino de Mesoamérica, arte colonial y republicano, arte moderno contemporáneo y arte popular de 17 países latinoamericanos, incluyendo la famosa colección Rockefeller, que fue formada durante los 20s y 30s con ayuda de Miguel Covarrubias y especialmente de Roberto Montenegro. Y el museo está abierto a la posibilidad de prestar arte a cualquiera de nuestras colecciones permanentes. En mi opinión, los museos de los Estados Unidos han pedido prestado mucho más de México que lo que han dado a los museos mexicanos. Y les propongo a ustedes explorar las posibilidades para préstamos de los Estados Unidos, especialmente de nuestro museo. Y acerca del área que yo curo, yo tengo dos sugestiones. Y tenemos una colección muy, muy buena de más de 100 ejemplares de un pintor tipo costumbrista francés de París, quien llegó a San Antonio en 1843 y trabajó como mediador de tierras y maestro de arte. Y viajó por muchas partes del sur de Texas y el norte de México. Y hizo pinturas, hizo dibujos, hizo estudios de escenas típicos. Y por ejemplo, esa es una de las oleas sobre lienzo de la iglesia de Monclova, Coahuila. Y es una de sus mejores piezas. Y las pajaritos de Saltillo. Y como San Antonio, como les he dicho, que San Antonio es muy, muy mexicano y las costumbres muy, muy mexicanos. Ese es el entierro de un niño y se puede ver la torre de nuestra catedral de San Fernando. Y todos los músicos y los niños y otros que están con él. Y más típico todavía es los tlachiqueros, pero de la parte norte central de México. La segunda sugestión es, tenemos una colección, acaba de tener una exposición, tenemos una colección de arte de madero, de escultura de madero, hizo por un nicaragüense mexicano, quien luchó con Augusto Sandino contra la ocupación de Nicaragua por los marinos de los Estados Unidos y llegó a México en 1921 y estudió arte moderno en la Escuela de Bellas Artes y trabajó también como aprendiz con los grandes maestros talladores de madera tradicionales de Apizaco, Tlaxcala. En 1934, el Museo de Bellas Artes organizó una exposición de 66 obras hechas por él. Somos dueños de 5 enormes esculturas de él y también tenemos acceso a mucho más de una coleccionista con quien hemos trabajado. Ok, aquí son ejemplares de... Esa es una placa
que tiene más o menos, es una obra que tiene más de dos metros de altura. Y otra, son de los 20, en 30. En conclusión, otra vez, sinceramente, doy gracias a ustedes por su amable invitación y gracias a ustedes por su fuerte y incansable apoyo a través de 50 maravillosos años de investigaciones antropológicas y históricas aquí en México. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le pediríamos ahora a Miguel Ángel Mendoza Rangel, del Instituto Municipal de Cultura Ciudad Juárez, fuera de Ciudad Juárez, Chihuahua, fuera tan amable de hacernos su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología, por haber considerado en esta reunión tan importante a un lugar de la frontera que es Ciudad Juárez, un lugar que ha sido maltratado socialmente, económicamente, políticamente, y que bueno, a pesar de todo esto, la frontera vive y convive. Y quisiera decir que en este ejercicio que hace el Instituto de Cultura en Ciudad Juárez, es un trabajo multidisciplinario que con los directores de museos y centros culturales de la ciudad, en una asociación muy abierta con la Asociación de Museos del Paso, Texas, ha venido generando una actividad permanente, un trabajo de política cultural muy interesante y que quisiera resumir en dos partes. La primera, una lectura de una pequeña ponencia de 8 o 10 minutos y la siguiente, que sería una imagen gráfica de lo que viene a ser estos espacios culturales en la frontera. Agradezco a la invitación que se me ha hecho para hablar en estos minutos lo que a lo largo de la última década ha venido generando el desarrollo de los museos en la frontera norte, específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y empiezo con un análisis sentido y profundo de aquellos que logran llegar a los museos y constituirse en sus públicos porque son los vencedores de una larga carrera de obstáculos geográficos, económicos, educativos, simbólicos, de competencia con la oferta mediática y otros más que los esperan en los recintos, como en los dispositivos de comunicación e información o incluso el trato que muchas veces se les brinda en los espacios. Algunos de ellos refiriéndome a los museos con casi 50 años de antigüedad y otros más con 20 años de tradición, así como los más recientes buscan afanosamente desarrollar investigaciones sobre sus consumos culturales y desde sus respectivas instancias han recibido impulsos de muy diversa naturaleza, desde aquellos que vieron en los estudios de público una posibilidad de democratizar las políticas culturales, hasta los que han buscado mercantilizar más efectivamente sus ofertas, valiéndose del mayor conocimiento de sus audiencias. No obstante, esta variedad de miras ha tenido desde sus inicios un objetivo común: combatir la ausencia de información sobre las prácticas, necesidades y demandas de públicos de bienes culturales. El reto ha sido grande, el reconocernos que en nuestra frontera no ha existido un ordenamiento sistemático y cooperativo de las estadísticas culturales y ningún organismo dedicado al estudio de campo, salvo las estadísticas del INEGI. En su introducción, y quiero referirme a Néstor García Canclini en su libro Consumo Cultural de México, que fue fundacional para que esta área de estudios a principios de los años 90, en donde se preguntaba cómo era posible que en un país como México, donde al menos desde los gobiernos postrevolucionarios se manifestaba una intensa preocupación por extender los vínculos del arte y la cultura hacia las masas, no se hicieran investigaciones sobre públicos, consumo y recepción de bienes culturales. Así pues, partiendo de que una política cultural democrática requiere superar las formulaciones dirigistas y vincular las orientaciones globales con las demandas reales de la población, los estudios de consumo se vieron como necesarios tanto para la adecuada información
y la formulación de las políticas culturales como para su evaluación. Partiendo también de esta premisa, es que los gobiernos estatales y municipales, en coordinación con las diferentes instancias federales, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, más las crecientes demandas de la sociedad civil, motivaron esta necesidad de conocer mejor sus destinatarios. Después de la crisis económica de los 80s y 90s, en que se impusieron políticas neoliberales que recortaron significativamente los presupuestos estatales para educación y cultura, y sumándose la presión para que las instituciones culturales como los institutos nacionales eficientaran prácticas que compensaran la merma en sus presupuestos. Esto también generó en la frontera que se fomentaran modos de gestión empresarial con la participación de empresas privadas que empezaron a competir con el Estado en la producción de bienes culturales. Podemos decir que nuestros museos en esta frontera pasaron sus tragos más amargos en los periodos del 2000 al 2008, en donde la reducción paulatina de los recursos para la operación, conservación y restauración de sus colecciones y para la investigación y difusión de su acervo se encontró en una situación crítica para operar de manera óptima y sobre todo para continuar su crecimiento y seguirle el paso a la transformación acelerada del entorno en que se encontraban. Las aportaciones hechas en el municipio de Ciudad Juárez a la cultura nacional, en el sentido más amplio de la palabra, son inmensas. La historia de la cultura en la frontera ha repercutido en el país entero. Ha dejado huella en las tradiciones compartidas por todos los mexicanos y ha sido determinante en muchos aspectos en la construcción de la memoria histórica, como ha sido haberse trazado la ruta de Oñate, la instalación de los poderes de la Unión por el Benemérito de las Américas y los diferentes acontecimientos desarrollados en el movimiento revolucionario que culminó con la firma de los tratados de paz en Ciudad Juárez y que dio pie a la salida del general Porfirio Díaz. Bajo esta vertiente y aunado a la situación social que la frontera vivió a partir del 2009 y tomando como un laboratorio la frontera de Ciudad Juárez, en donde coexisten diversas culturas marcadas por las diferencias socioeconómicas, educativas, generacionales y migratorias, fue crucial para que los 3 niveles de gobierno viraran hacia este límite geográfico y se implementaran políticas culturales de integración social que coadyuvaran a la recuperación del espacio público que por más de 5 años se fueron perdiendo por el alto índice de la violencia que azotó la ciudad, pero que a su vez dignificó los museos existentes. ¿Y por qué hablar de dignificación de nuestros museos? Pues porque simplemente la mayoría de ellos fueron renovados en sus instalaciones y su museografía. Cito el Museo de Historia, que pasó a ser el Museo de la Revolución de la Frontera. El Museo de Arte del Instituto de Bellas Artes intervino valiosamente este espacio, mejorando dignamente una instalación, el cual es un emblema para los fronterizos. Dignamente sus instalaciones, el cual también permitió que otros nuevos espacios como el Museo Interactivo La Rodadora, así como la Casa de Adobe como un pequeño museo de sitio y desde luego el Museo de Arqueología del Chamizal, que próximamente será renovado con una inversión de 5.6 millones de pesos para celebrar el 50 aniversario de la devolución del Chamizal. Asimismo, digno de comentar que la apertura de diferentes centros culturales en la ciudad ha permitido diversificar la oferta cultural, pero especialmente a ofrecer nuevos espacios de salas de arte, que le dan cabida a la llegada de exposiciones nacionales e internacionales y en la cual están explorando nuevos públicos que empiezan a ser atractivos, especialmente para el turismo extranjero. También es importante mencionar que desde el Instituto para la Cultura del municipio de Juárez se ha integrado la primera red de museos y centros culturales de la ciudad en un esfuerzo por promover y difundir cada una de las tareas sustantivas que generan estos espacios, pero también como un grupo colegiado e interesado en buscar alternativas para que estos públicos puedan llegar a estos museos. De igual forma, esta red tiene una comunicación y vinculación constante y permanente con la Asociación de Museos de El Paso, Texas, que a diferencia de nuestra ciudad, en ella existen 19 museos que se vuelven competitivos en esta línea fronteriza. Esta vinculación entre ambas ciudades se niegan a separarse pese a las políticas xenofóbicas
que implican el levantamiento de un muro en la frontera, aumentando con ello la criminalización de los migrantes que cruzan año con año en búsqueda de mejores oportunidades. Las fronteras entre los países son tan difíciles de distinguir como lo es distinguir entre la arena y el mar en una playa. Cómo distinguir la frontera que hay entre el cielo y la tierra, a veces resulta imposible saber dónde termina y comienza el otro. Es en este sentido que la frontera norte del país, en el caso particular de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, es el escenario donde convergen y conviven las culturas de dos países que se combinan en una extraña amalgama muy difícil de separar. Lo que sí habrá de subrayar es que en esta asociación de los museos y centros culturales de ambos lados de la frontera hemos hecho planteamientos cómo analizar quiénes logran llegar hasta nuestros museos. Y es de este lado mexicano en donde los propios directores, en coordinación con nuestros directores del Paso, Texas, se han preguntado, ¿es relevante conocer a aquellos públicos que sortean exitosamente las barreras que dificultan el acceso, los que logran desplazarse y vencer la distribución concentrada e inequitativa de los equipamientos culturales, aquellos que actúan a contracorriente de la trascendencia internacional hacia la disminución de la asistencia a espectáculos urbanos, en tanto crece el consumo a través de aparatos de comunicación masiva en el ámbito familiar y aumenta la inseguridad en las calles. Los que pueden pagar el precio de entrada, que en el caso de los museos de la ciudad oscila entre 60 y 70 pesos y que representa en promedio un salario mínimo, pero que no puede ser un obstáculo si se considera que el resto de los museos en nuestra ciudad son de manera gratuita y que son temas que frecuentemente hemos estado planteando para ser atendido en una agenda colectiva. Otro aspecto importante de mencionar es el reto de enfrentar cómo nuestros museos van quedando geográficamente rezagados frente al vertiginoso crecimiento urbano, dado que este no ha sido producto de una cuidadosa planeación, ni mucho menos por una expansión descentralizada de los servicios básicos y de la oferta cultural, de manera que el acceso a los mismos ha dificultado para la mayoría de la población que reside lejos del centro de la ciudad. Pero entre nuestros museos y sus públicos potenciales se tienden no solo kilómetros de distancia, sino también otras barreras que ha traído consigo el caótico desarrollo urbano, como el congestionamiento vehicular, la violencia, el comercio informal en las calles, lo que junto con el mayor peso de medios como la televisión y el radio en el tiempo libre de los habitantes, favorecen la desarticulación de muchos espacios tradicionales de encuentro colectivo y alimentan una creciente segregación social y espacial. Otra de las tareas en que el grupo ha centrado su trabajo es en la formación de públicos, sabiendo que los públicos no nacen, sino se rehacen y se rehacen, son constantemente formados y deformados por la familia, por la escuela, los medios, las ofertas culturales comerciales y no comerciales, entre otros agentes que influyen con diferentes capacidades y recursos, en las maneras como se acercan o se alejan de las experiencias de consumo cultural. En general, las instituciones gubernamentales encargadas de la promoción y difusión cultural han limitado la formación de públicos a multiplicar la oferta y la publicidad, pero todo esto no se ha transformado en experiencias reales de formación de las capacidades del disfrute del arte. Ante la inefectividad estatal y la escasa formación artística en las escuelas, niños, jóvenes y adultos se forman como públicos fundamentalmente por la televisión y la oferta comercial, marginando las disciplinas y espectáculos artísticos en sus jerarquías de consumo. Se abona así al terreno para el fortalecimiento de las ofertas privadas, incluyendo la frecuentación de centros comerciales, el vínculo con la televisión y con las demás pantallas que han generado las nuevas tecnologías. El reto de la inclusión en nuestros museos pareciera incuestionable. Sin embargo, los impulsos que los motivan pueden ser contrapuestos. Por una parte, el de democratizar el acceso a la cultura y por la otra, el de realizar una mejor mercantilización de estos espacios. La clave para diferenciarlos pareciera ser residir en cómo se convoca a los públicos, como clientes por complacer o como ciudadanos con derechos comunicacionales y culturales. No se trata simplemente de espectacularizar los recursos museográficos para hacer más rentables las instituciones, aumentando las audiencias,
sino atraer y atender a la mayor diversidad posible de públicos, de ampliar la gama de elegidos, reconociendo que el objetivo principal es el combate a la inequidad y el acceso y en el disfrute de la cultura. Asumir esta responsabilidad implica no solo ampliar las puertas de los museos y multiplicar los visitantes, sino también brindarles las herramientas para que se tengan un encuentro más pleno con las ofertas culturales, desarrollando políticas que impulsen en los públicos un alfabetismo integral múltiple, formación de ciudadanos capacitados para la lectura, la escucha, la escritura y el dominio de la visualidad. Finalmente, comparto ante ustedes el deseo y creatividad con lo que nuestros museos a partir del 2011 han implementado estrategias como la visita teatralizada, ampliación de servicios educativos, implemento de nuevas tecnologías, desarrollo de actividades artísticas sustentables, exposiciones itinerantes enfocados a los diagnósticos de sus públicos, teatro guiñol, conferencias, incorporación de actividades familiares, así como los bazares en los espacios públicos, programas de lecturas, talleres infantiles, juveniles y para adultos, nada ajeno a los que muchos de nuestros museos en México realizan, pero que muchas de estas actividades han redituado en el aumento y diversidad de sus públicos. Y culmino haciendo un análisis profundo como parte del desarrollo y crecimiento de nuestros museos de la frontera, en donde promedia la instalación de un museo cada 15 años, por lo cual, atendiendo este rezago en la frontera, próximamente en septiembre estaremos inaugurando el Museo de Arte de Tintán, que dignificará la presencia de este artista juarense. Además, que en el mes de febrero estaremos iniciando la segunda etapa del Museo del Cuartel Maderista de Casa de Adobe. Muchas gracias y quisiera nada más mostrar rápidamente estas imágenes para que tengan una referencia de lo que es este trabajo de la Red de Museos y Centros Culturales de la Frontera. Es importante comentar que esta red ha hecho un ejercicio también de manera bilingüe, promocionando sobre todo en este mes de mayo lo que es el Día Internacional de los Museos y que bueno, primeramente quisiera empezar porque este museo fue mi casa por más de 23 años, el Museo de la Revolución de la Frontera, un museo que dignificó mucho el espacio, que pasó de rescatar el contexto de los museos tradicionales de la red de Lina a rescatar la historia regional, la historia local sobre lo que sucedió en el acontecimiento de la Revolución Mexicana. Como pueden, ahí están sus fichas técnicas, ha generado una excelente actividad importante y bueno, desde luego las actividades que han hecho en coordinación con el Estado, con el municipio, sobre todo rescatar las temáticas que maneja el museo al grado de que se lleva cada año una celebración de la toma de Ciudad Juárez que sirve como referencia a ese museo y en donde participan más de 250 actores recreando lo que sucedió justamente en la batalla de Ciudad Juárez. También tenemos el Museo de Arte de Bellas Artes, un edificio icónico, construcción del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que surge en el Programa Nacional Fronterizo, un museo que ha sido también dignamente rehabilitado y que en la actualidad tiene y ha generado exposiciones nacionales e internacionales. Este museo recién creado, La Rodadora, un museo de ciencia, arte y cultura, creado por un fideicomiso en apoyo del gobierno del Estado, que es el museo más exitoso en este momento en Ciudad Juárez. Llegó a recibir en el 2016 a cerca de 200,000 visitantes y con un programa muy interesante socialmente para llevar a niños con alta marginación social, patrocinados por empresas, para visitar más de sus 120 exhibiciones que tiene dentro del museo. Como pueden ver ahí hay varias fotografías de este hermoso museo. Y bueno, el Museo Arqueológico del Chamizal, un museo que también nace en el periodo de Carlos Pellicer, como el museo que daba entrada a la primera frontera de México en una réplica del Museo de la Venta y que les comento que próximamente será restaurado. Y también tiene una gran actividad, a pesar de tener 3 pequeñas salas, pero la actividad que genera en sus espacios públicos, en su parque, ha sido muy interesado hasta llegar a grandes concentraciones a través de festivales, fiestas patronales e inclusive organismos sociales que vienen trabajando cada fin de semana. El Museo Casa de Adobe, que ustedes aunque no lo crean, son 2 cuartitos que están justamente en el límite de la frontera del estado de Chihuahua, Nuevo México,
y Texas. Este museo recibe el 80% del turismo extranjero, a pesar de que es un museo muy pequeñito, pero creo que lo que llama la atención ahí es la figura que representa el Francisco Villa y Francisco I. Madero para los norteamericanos. Y bueno, este museo, que es el que próximamente estaremos en una segunda etapa construyendo alrededor de él un museo de sitio, que esta es la maqueta que está a un lado como parte del contexto urbano, y además porque ahí colinda lo que es el final del Río Grande y el inicio del Río Bravo, y hay elementos importantes. Otro espacio, el Centro Cultural de las Fronteras, manejado por la universidad, se restauró lo que era el centro artesanal y se hizo este centro cultural muy importante que ha dignificado también el área del PRONAF y que también recibe muchísima gente y hace exposiciones de nivel internacional con grandes galerías. Y el Centro Cultural Paso del Norte, que también abrió en el 2007 en un espacio importante para la manifestación de las artes escénicas, pero también con galerías importantes que han generado y que también como el Secut ha generado festivales importantes como el de Chihuahua, en donde también concentra masas impresionantes y que también son susceptibles de atraer a los públicos de la frontera. Y bueno, este es el museo que les comento de Tintán, que próximamente será inaugurado en septiembre, en un trabajo coordinado también con la Cineteca Nacional, porque tendrá una sala de exhibición del cine mexicano. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues abriríamos una sesión de preguntas y respuestas. No sé si haya alguien del público que quiera hacer una pregunta, algún comentario. Bueno, creo que no, ya tenemos un poco de hambre. A todos ustedes les agradezco muchísimo su presencia, y lo que creo que nos quedó a todos muy claro es este vínculo de colaboración y cooperación que debemos tener y debemos fortalecer cada día más entre la frontera norte de nuestro país y la frontera sur de los Estados Unidos. Muchas gracias.